Buenas, mi nombre es Brandon y el día de hoy les vamos a hablar de la genética y la epigenética. La epigenética tiene una historia antigua que se remonta a Aristóteles, quien introdujo la idea de la epigénesis como un proceso del desarrollo de los embriones en los animales. La Real Academia Española describe la epigénesis como la doctrina que sostiene que los rasgos de un ser vivo se forman durante su desarrollo y no están preformados en el huevo fecundado. Conrad Hall-Waddington, considerado el padre de la epigenética, dedicó el estudio del desarrollo embrionario y se enfocó en cómo las células se especializan proponiendo el concepto del paisaje epigenético. Waddington argumentaba que el desarrollo embrionario resulta de la interacción entre múltiples genes y el entorno. Su paisaje epigenético fue innovador y provocó un gran interés en la comunidad científica, especialmente en una época en la que no se sabía que el ADN era el material genético y no se comprendía la relación entre los genes y el desarrollo. La definición de epigenética ha evolucionado con el tiempo, reflejando la complejidad y el continuo avance de este campo. Arthur Rings, biólogo molecular destacado, definió la epigenética como el estudio de los cambios cerebrales en la función de los genes, que no se explican por modificaciones en la secuencia del ADN. Dennis Barlow, experta en el desarrollo de mamíferos, describió la epigenética como todo aquello extraño y maravilloso que la genética no puede explicar. En la actualidad, la definición más aceptada de la epigenética es el estudio de los cambios cerebrales en función genética, que ocurre sin alterar la secuencia del ADN. Para profundizar en la epigenética, el Consorcio del Epigenoma Humano lanzó el proyecto Epigenoma Humano. Este proyecto tiene como objetivo identificar, catalogar e interpretar los patrones de metilación del genoma humano. Después del proyecto Genoma Humano, era natural continuar con el estudio del epigenoma humano, para comprender, mejorar los efectos biológicos de estos patrones y avanzar en el conocimiento científico, en la comprensión de las enfermedades humanas. La genética se ocupa de cómo los genes influyen en el desarrollo de un organismo, siguiendo un plan o estructura específica. Con la elucidación de la estructura del ADN se abrió la puerta a comprender cómo los genes se replican y se heredan de generación en generación, siguiendo las leyes de Mendel. Las mutaciones, elementos clave en la genética clásica, ayudan a definir rasgos fenotípicos y a establecer las fronteras entre especies influenciadas por la selección natural. En contraste, la epigenética estudia los factores externos, que si alterar la secuencia del ADN pueden modificar la expresión genética. El término epi en epigenética implica procesos que van más allá de los propios genes, mientras que la genética se centra en secuencias del ADN. La epigenética se enfoca en cómo los factores ambientales y otros mecanismos regulan y modifican la expresión genética de las diferentes ramas de la biología, como la molecular, del desarrollo y la evolutiva. Tiene perspectivas únicas sobre la epigenética, enfocándose en mecanismos subyacentes, efectos en el organismo y transferencia transgeneracional respectivamente. Un ejemplo de la genética es cómo la secuencia del ADN contiene la información hereditaria transmitida de una generación a otra. Sin embargo, la epigenética, dependiendo de las disciplinas, se defiende de diferentes maneras. Los biólogos moleculares hablan de mecanismos, los especialistas en el desarrollo se enfocan en los efectos dentro del organismo, y los biólogos evolutivos en la transferencia epigenética entre generaciones. Actualmente, las investigaciones epigenéticas han crecido rápidamente, especialmente en estudios con animales, posicionándose por delante de los estudios en plantas. La analogía entre genética y epigenética ha sido variada y esclarecedora. John Walter comparó el ADN con un disco duro y el epigenoma a programas de software, mientras que Thomas J. Lewin, director del Instituto de Inmunología y Epigenética en Alemania, describió la genética como un libro que no cambia de copia en copia. La intensa investigación epigenética hoy en día subraya su reconocimiento como una nueva frontera en la era posgenómica, reflejando su creciente importancia en la biología moderna. La evolución es la rama de la biología que estudia cómo los seres vivos han cambiado a lo largo del tiempo, dando lugar a una diversidad de especies, desde un ancestro en común. Aunque los genes son fundamentales, también heredamos otros elementos como las metilaciones que nos ayudan a adaptarnos mejor al ambiente. Pierre Caballero de Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica y definió la biología como la ciencia de los seres vivos. Sus teorías destacaban la importancia del sistema inmune y las modificaciones epigenéticas en algunas anomalías hereditarias. Charles Darwin, por su parte, centró sus teorías para la selección natural y la resistencia a los antibióticos. Hoy en día la teoría de la evolución se ha ampliado con la incorporación de conceptos epigenéticos
y la reconsideración de las ideas de Lamarck sobre la herencia de caracteres adquiridos. Los nuevos descubrimientos en epigenética han revitalizado esas teorías, mostrando cómo los mecanismos epigenéticos afectan profundamente nuestra comprensión de la evolución. Los científicos han descubierto que factores ambientales como la temperatura pueden influir en la expresión genética y la producción de hormonas durante el desarrollo embrionario. Por ejemplo, en algunos reptiles el sexo puede ser determinado por factores epigenéticos. Esta determinación sexual es crucial para la evolución, ya que afecta la proporción de machos y hembras en una población, lo cual es vital para el éxito reproductivo de una especie. La epigenética también juega un papel importante en la evolución de las plantas y un fenómeno epigenético relevante en plantas es la paramutación, que afecta la herencia y evolución. Además, la epigenética influye en floración, un aspecto crucial para la reproducción de las plantas. En los humanos y en la epigenética están revolucionando nuestra comprensión de la evolución. Aunque algunos científicos son escépticos sobre la importancia de la evolución humana, la importante diferencia observada en machos y hembras de animales sugiere que la epigenética puede ser una estrategia clave para alterar la expresión genética en respuestas a la selección natural. La epigenética, con sus raíces en la antigua teoría de la epigénesis de Aristóteles, ha evolucionado para convertirse en un campo crucial en la biología moderna. Pioneros como Conrad Hall Waddington han demostrado que el desarrollo embrional depende de la compleja interacción entre genes y el entorno, a través de estudios sobre cambios heredables en la función genética, sin alteraciones en la secuencia del ADN. La epigenética ha ampliado nuestra comprensión de la genética y la biología del desarrollo. Proyectos como el del Consorcio del Epigenoma Humano subrayan su relevancia al investigar patrones de mutilación y su impacto en la salud humana. La epigenética difiere de la genética tradicional al centrarse en cómo factores externos pueden modificar la expresión genética sin alterar el ADN. Esto ha permitido a diversas ramas de la biología, desde la molecular hasta la evolutiva, aportar nuevas perspectivas sobre la herencia y la adaptación. Ejemplos como la influencia ambiental en la determinación sexual de reptiles y la paramutación en plantas ilustran la importancia de los mecanismos epigenéticos. En humanos, la epigenética desafía la visión tradicional de la evolución, sugiriendo que los mecanismos epigenéticos son cruciales para la adaptación a entornos cambiantes, a pesar de la resistencia inicial. La creciente investigación en este campo reafirma su papel fundamental en la era posgenómica, destacando su importancia en nuestra comprensión de la adaptación y la evolución biológica. Podemos decir que la epigenética complementa y expande nuestro conocimiento genético, abriendo nuevas vías para explorar cómo los organismos se adaptan y evolucionan en respuesta a su entorno. Les agradezco su atención y espero que mi presentación haya sido de su agrado.